las otras. Oh. ¿Listo? Ahora sí. Una vez puesta debajo de las demás, ya no vamos a ir a ella. Les voy a mostrar otra lámina y mientras la lámina está en pantalla, lo mismo que en el caso anterior, solo mírenla, no hagan otra cosa. ¿De acuerdo? No escriban, no, nada más, mírenla. Ahí va. Siguiente hoja, lo mismo, dibujen todo lo que vieron en el mismo orden. Lo mismo que en el caso anterior, ponen la hojita detrás de las otras como señal de que acabaron. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Esto es lo que vieron en cada uno de los dos casos, en la hoja 1 y en la hoja 2. Les voy a pedir que tomen un color diferente del que usaron para dibujar. En las mesas hay colores. Y que con ese color diferente corrijan los errores que cometieron en cada una de las hojas. Es un error haber omitido algo, lo añaden con ese color diferente. Es un error haber cambiado de lugar algo, lo tachan y lo ponen donde debió estar. Es un error haber alterado sus proporciones, algo que era pequeño lo dibujaron muy grande o algo que era muy grande lo dibujaron pequeño. Corríjanlo. Una vez que han corregido todos los errores, los cuentan, los de cada hoja, y anotan en cada hojita el número de errores cometidos. Esa es la tarea. ¿Cuántos errores cometiste en cada una de las dos hojitas? Es un error no haber puesto algo, añádanlo con el color diferente. Es un error haber cambiado algo de lugar, pónganlo donde debía estar y táchenlo el lugar equivocado o haber alterado las proporciones. Tachan y ponen como debió ser. Y luego anoten el número de errores en cada hoja. Hemos logrado corregir y contar errores y anotar el número. En cada hojita el número de errores cometidos.
¿Listos? ¿Tenemos los números? Me van a ayudar a contar. Vamos a la hoja 1. En la hojita 1, ¿quiénes cometieron 0 errores? Levante la mano. En la primera hoja, ¿quiénes cometieron 0 errores? Nadie. ¿Un error en la primera hoja? Nadie. 2 errores en la primera hoja. Nadie. 3 errores en la primera hoja. Una persona. 2 personas cometieron 3 errores en la primera hoja. 4 errores en la primera hoja. Ya, un segundo. En la primera lámina, 0, 1 y 2 errores, nadie. 3 errores sí había. 2 personas en 3 errores. ¿De acuerdo? 4 errores. 1, 2, 3 personas con 4 errores. 5 errores. 1, 2, 3, 4, 5 personas en la sala con 5 errores. 6 errores. 1, 2, 7 errores. 1, 8 o más. 1, 2, 3, 4. 4 personas con 8 o más errores. Listo. Vamos a la lámina número 2. En la lámina número 2, 0 errores. Levanten la mano quienes cometieron 0 errores en la lámina segunda. Nadie. Un error. 1, 2, 3, 4. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 personas. 2 errores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. 3 errores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. 4 errores. 1. 5 errores. Nadie. 0. 6 errores. Nadie. 0. 7 errores. Nadie. 8 o más. Tampoco. Listo. Volvamos a la presentación. Hagamos este experimento con el grupo humano que hagamos. Vamos a obtener los mismos resultados a pesar de lo siguiente. Cuando vieron la segunda lámina, hubiera sido simpático que hubieran visto sus ojos, porque inmediatamente se daban cuenta de que todo lo que estaba en la primera lámina estaba también en la segunda. Pero con una pequeña diferencia. En la primera estaban los elementos repartidos por la hoja y en la segunda estaban todos estructurados. Pero había que recordar las mismas cosas. O sea, la misma cantidad de información que estaba en la primera hoja es la cantidad de información que había que recordar en la segunda. Pero hagamos este experimento con el grupo humano que lo hagamos, siempre vamos a tener resultados como estos. Muchísimos más errores en la primera que en la segunda. Muchísimo más difícil de recordar la primera que la segunda. ¿Por qué razón creen que ocurre esto? Y este es el primer principio elemental de funcionamiento del cerebro. Es muy potente. Tenemos una máquina capaz de aprender a lo largo de toda nuestra vida y de sobrarle muchísimo espacio. Pero hay algo, y esto es lo que se presenta en este experimento, tiene sus límites nuestro cerebro. Sus límites que hay que saber aprovechar, pero también que hay que evitar. ¿Cuál es la razón por la cual siempre en el primer caso vamos a obtener peores resultados que en el segundo? Si vamos al micrófono, las intervenciones en el micrófono, por favor, para que nos puedan estar escuchando quienes no están en la sala con nosotros. La razón la tienen ustedes. A ver, ¿qué creen? ¿Por qué razones siempre va a ser más fácil recordar una cosa que la otra? Adelante. Recordamos más las cosas que están asociadas o relacionadas. Así es. Y aquí sí hay un tema importante. Si alguien hubiera cometido 0 errores en el primer caso, tendríamos que decir que no tenía un cerebro humano. Hubiera sido un cyborg. El cerebro humano tiene un límite muy concreto. Solo puede recordar 7 elementos o hasta 10 con mucho entrenamiento si es que estos elementos están disociados. El tiempo que han tenido para ver la imagen no les ha permitido generar asociaciones.
que es lo que naturalmente el cerebro hace. Si al cerebro le damos información suelta, el cerebro trata de buscar agrupamientos, que es la manera como memorizamos un número telefónico. A nadie se le va a ocurrir memorizar un número telefónico 994000143. No. El cerebro inmediatamente dice, haz paquetes, agrupa. 99,433,24. Listo. O sea, aparentemente hemos memorizado 9 números. No, hemos memorizado solamente 3 o 4. Porque para el cerebro, un 2 es lo mismo que un 200. Es un número. El cerebro trata de hacer agrupamientos. Si yo les permitía ver la primera lámina más de los 30 segundos que estuvo a la vista, su cerebro iba a tratar de armar grupos, natural y espontáneamente. Si queremos memorizar información que está disociada, hay un límite, hasta 7 paquetes de información sueltos. Podemos memorizar sin problema. Más de 7 con algún entrenamiento hasta 10. Más de 10 el cerebro no puede. ¿Cuántos paquetes de información había en la segunda lámina? ¿En la segunda? Uno. Uno solo. Muy complejo, sí. Pero fíjense que en la primera también había algunos elementos de información complicados. No tan complejo como en la segunda. Pero en la segunda había un solo elemento complejo. ¿Qué teníamos que recordar en el segundo caso? Una casa semejante a aquella que hemos dibujado 1000 veces en nuestra vida, porque no había que recordar 11 elementos sueltos. Había que recordar uno solo y los detalles afloraban de inmediato. O sea, el cerebro humano necesita que la información que le llega llegue asociada, que no lleguen cosas sueltas. Tiene mucha dificultad para memorizar cosas sueltas, salvo que le demos un tiempo para que pueda asociarlas. Si no le damos tiempo para asociarlas, va a tener serias dificultades para aprenderlas. Primer principio, la información que está asociada se recuerda y aprende mucho más fácilmente que la que está disociada. Y esto tiene consecuencias importantes. Si quieres aprender cualquier cosa, que venga la información asociada, que no te la den por pastillitas sueltas. Si quieres lograr que alguien aprenda algo, no le des cosas sueltas, dáselo todo integrado, porque le estás creando dificultad al cerebro, porque el cerebro no aprende cosas sueltas. Tiene mucha dificultad para hacerlo, más bien. Necesita que estas vengan asociadas. ¿Preguntas, comentarios sobre este primer principio? Porque los otros experimentos exploran otros principios. Sí, al micrófono, por favor. Según lo que está diciendo en este caso, en el caso del aprendizaje de palabras para un niño, me está diciendo que entonces sería más sencillo para un niño aprender palabras completas que aprender letras sueltas. Así es. Porque la palabra tiene sentido. El niño va a aprender más fácilmente mamá que a, porque no tiene sentido. Son 4 sonidos que carecen de sentido. Las cosas tienen que estar asociadas y tener un sentido para que el niño pueda aprenderlas más fácilmente, o cualquier persona. Si a mí quieren que aprenda cosas que están sueltas, voy a tener dificultad. Y eso le pasa a todo cerebro humano. No hay cerebro humano que pueda hacer lo contrario. Por eso decía, si alguien hubiera cometido 0 errores, no tenía un cerebro humano, porque eso no lo puede hacer el cerebro humano. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario? Vamos bien con ese primer principio. Perfecto. Vamos al segundo. Y este segundo experimento requiere lo mismo que en los casos anteriores. Les voy a presentar algo, una lámina, y mientras que la lámina está en pantalla, no hagan nada. Concéntrense en ella y el tiempo que va a estar con ustedes. ¿De acuerdo? Ahí va. Quiero que memoricen esa manera de escribir los números. Vamos a escribir los números utilizando esos códigos.
Por favor, escriban ese número usando los códigos que acaban de aprender. Cuando hayan terminado, ponen la hojita debajo de las otras y esa será señal de que acabaron. ¿Listo? ¿Lo logramos? Bien. Con un color diferente al que han usado, por favor, corrijan. Esos serán los números correctos. Corrijan.